3. Buenos días. En primer lugar, agradecer a PEC, en particular a la gente que trabaja en este equipo, que me permite conversar con ustedes sobre cerezos en el sur de Chile. Esta presentación es compartida con la información del colega Diego Rivillaga del INE Atamelay. La pregunta es, ¿por qué cerezos en el sur de Chile? Y es evidente que las estadísticas muestran que el cerezo, originalmente concentrado en las regiones centrales del país, con alrededor de 11.000 de las 13.000 hectáreas totales en 3 regiones, tuvo un cambio entre la información que se genera en 2010 comparada con la información de este año. Así como vemos que las regiones desde la Araucanía hasta Aysén estamos con una superficie creciente, incluso en zonas donde no se cultivaba la especie, que suma en estas regiones del sur de Chile más de 2.000 hectáreas. ¿Por qué el cerezo en el sur? Hay que considerar algunos aspectos favorables, algunos no tanto, que nos permiten desarrollar esta especie en el extremo sur del país. Aquí tenemos un listado: clima, suelo, situación sanitaria, fechas de cosecha, que vamos a analizar brevemente. En primer lugar, respecto al clima, uno de los aspectos más interesantes es la acumulación natural del frío invernal necesaria para el funcionamiento de los frutales de hoja caduca. Y vemos que las variedades de cerezos se clasifican por requerimiento de frío en aquellas de bajo requerimiento de frío, bajo a moderado, y así sucesivamente hasta llegar a las variedades que tienen muy alto requerimiento de frío. Lo curioso es que la industria chilena de los últimos 30 años ha basado su desarrollo en variedades que se mueven en el rango moderadamente alta a muy alto requerimiento de frío. Y eso hacía que Santiago, la región de O'Higgins, tuviese algunos problemas algunos años, y hemos tenido que recurrir a sustituir el frío invernal con aplicaciones de químicos, que ha obligado a usar esta tecnología en esta zona. Sin embargo, estamos hablando de que el tema en el sur de Chile, 1.000 o 1.500 horas de frío se acumulan con relativa facilidad. Pero no solamente el frío invernal, sino que también el frío primaveral. Y aquí entramos en el concepto de las heladas que pueden provocar en el cerezo. A esto nos vamos a remitir diciendo que depende del estado fenológico, es la temperatura umbral, aquí abajo aparece con 10% de daño, 90% de daño, y por ejemplo, si nos centramos en inicios de floración, vemos que menos 2,2 grados pueden dañar el 10% de la producción, y 4 grados bajo cero pueden dañar el 90% de la producción. Sin embargo, también hay que atender a estados fenológicos anteriores, como racimo apretado, como inicios de brotación, donde también hay temperaturas, por ejemplo, 10 grados bajo cero, bastante inusuales en la zona central, 8,3 grados bajo cero, también raras en la zona central, pero que causan daño. Entonces, ¿sobre qué tenemos que llamar la atención? Primero, en floración, 3 grados bajo cero, que pueden ocurrir en el mes de octubre en la zona sur, son un motivo de daño en la producción, pero también 6 grados bajo cero
una helada de menos 6 grados que puede ocurrir en el mes de septiembre es un tremendo problema para la productividad de esa temporada. Tanto así que hoy día se están haciendo análisis de yemas para determinar el grado de daño que pueden haberse ocasionado incluso antes de que tengamos las primeras flores. Aquí vemos que la letra L está mostrando un primordio vivo, verde y brillante, pero la letra D está mostrando un primordio de color pardo, seco y muerto. Todavía hay controversia sobre los umbrales y publicaciones del año 96 indican que en yema en estado de punta verde podemos tener con menos 3,7 grados 10% de daño, pero con 10 grados bajo cero podemos tener una gran pérdida de este material. Esto nos obliga, en consecuencia, a considerar el cultivo en el sur de Chile con algún método de protección de heladas. Tenemos la aspersión de agua para que el congelamiento proteja los tejidos sensibles. Tenemos el uso de molinos de viento, tenemos el uso combinado de molinos de viento más calefactores, y lo que entendemos nosotros que lo más frecuente es el uso de la aspersión de agua, puesto que son desarrollos que cuentan incluso con el apoyo de recursos fiscales para poder instalar estos métodos de prevención. Cosa que también puede tener algunas consecuencias que vamos a ver un poco más adelante. También el desarrollo de estos huertos en el sur de Chile tienen que considerar a lo menos techos para la protección contra lluvias, granizos o algún evento climático de esta naturaleza. Y sabemos que la tecnología va a avanzar hasta llegar a tener huertos prácticamente en condiciones de invernadero, como ocurre en algunos países del norte de Europa, donde la protección máxima y el control de las variables climáticas están prácticamente a nivel de invernadero. Saliendo del clima y yéndonos a ver el suelo, aquí tenemos el pH, 5 como ácido, 8 como calcáreo. En esta secuencia ordenamos los portainjertos y vemos que los Gisela no solamente requieren suelos ácidos, sino que también requieren que las temperaturas de verano sean frescas que las que son habituales en el centro del país. Y es por esto que acá tienen una mucho mejor adaptación en el sur de Chile respecto a la zona central. Esto tiene numerosas ventajas desde el punto de vista del manejo, del mejor manejo de la especie. En consecuencia, nosotros entendemos que buscar precocidad en la entrada en producción, dada por los portainjertos más enanizantes, alta productividad por hectárea y buena calidad de fruta, amén de un diseño de huerto muy que resulta muy adecuado para el manejo particularmente de la cosecha, se dan con mucho más facilidad en el sur de Chile que en la zona central. Por lo tanto, nosotros podemos conseguir una alta precocidad, una abundante productividad, una óptima calidad en huertos densos, con techos, que producen entonces un muy interesante componente agronómico a este cultivo. Hemos visto que la densidad de plantación puede ser de 50 centímetros sobre la hilera, con 2,5 metros en la entrehilera, dando un muy buen interesante manejo de una superficie sometida a techos y a otros medios de control de heladas y otros medios de manejo agronómico. Si analizamos desde el punto de vista de las variedades que hay disponibles en el país, tenemos que recordar
que nosotros somos depositarios de variedades desarrolladas en el hemisferio norte. El colega Ricardo Aguilera, en una entrevista, indica que para él Lapins, Skinna, Sweetheart, Regina, Cordia, Staccato y Centennial son muy buenas variedades para el sur de Chile. Analicemos un poco este comentario. Por ejemplo, Regina, una variedad que resiste enormemente la partidura por problemas de lluvia, fue desarrollada en el norte de Alemania, en una condición de frío que no la tiene la zona central de Chile. En consecuencia, tiene una muy buena adaptación a la zona sur. Si vemos también que el desarrollo del mejoramiento genético canadiense, vale decir, al norte del estado de Washington en Estados Unidos, en las zonas frescas y de climas más bien sureños para el concepto de Santiago o de la región de O'Higgins, hay una serie de nombres aquí de variedades muy importantes como la propia Santina, como las que nombra el colega Aguilera, y una serie de otras variedades que están diseñadas pensando en el sur de Chile. Y nosotros las introdujimos en una primera etapa, probándolas en Santiago, en Rancagua o en Curicó. Eso también es una ventaja para el sur, en que ha podido aprovechar este material genético desarrollado en el hemisferio norte. Por lo tanto, el concepto de la producción de cerezos súper intensivos, con variedades apropiadas, con portainjertos apropiados, es una característica que se está explotando, lo entiendo adecuadamente, en las distintas regiones del sur de nuestro país. Una palabra de la situación sanitaria. El cultivo del cerezo es común encontrarse con situaciones de muerte súbita de plantas jóvenes y daños en plantas adultas que uno relaciona casi inmediatamente con el cáncer bacteriano del cerezo, un problema que es probablemente el más importante en la industria del cerezo en Chile. Sin embargo, cabe llamar la atención de que en la zona sur puede verse exacerbado problemas que son poco conocidos todavía en la industria cerecera, como es citóspora, cuyo daño no pocas veces ha sido confundido con el problema del cáncer bacteriano y, curiosamente, a veces asociado con la bacteria del cáncer bacteriano, de tal manera que es un problema que hay que analizar. Y no hay que descartar la presencia silenciosa pero efectiva del plateado de los frutales, que también ocasiona problemas en el cultivo del cerezo y que, a nuestro entender, requiere estudio, requiere poder saber cómo está la situación sanitaria y, lamentablemente, hay que decirlo, en la medida que vaya teniendo más años la industria del cerezo en el sur de Chile, es probable que estemos expuestos a otros problemas sanitarios. También, dentro de los problemas abióticos, como el frío de las heladas, como la lluvia, como el granizo, tenemos también problemas de viento que tenemos que mitigar a través de sistemas de protección, como lo que vimos durante mucho tiempo, especialmente en el sur de Argentina, las alamedas que encierran los huertos de frutales, no solamente de cerezo, también de manzano, y las cortinas cortavientos que son necesarias para poder mantener el cultivo en zonas donde esto pasa a ser un problema. De las cosas más interesantes y más positivas está la fecha de cosecha, que se mueve respecto a lo que se tiene en la zona central, y aquí tenemos un estudio que en Chile el cultivar BIN se cosecha hacia las últimas semanas de diciembre y se sigue cosechando hasta principios de enero. Latins está francamente en Chile Chico cosechada en el mes de enero, y Sweetheart, Skinna
en la segunda quincena del mes de enero, y Regina no solamente a fines de enero, sino que también traslada o termina su cosecha a principios de febrero. Eso es en Chile Chico, donde el colega Arribillaga tiene más de 20 años de exploración en este tema. Pero Coyhaique, que es una zona de posterior desarrollo respecto a Chile Chico, muestra que Cordia se cosecha a partir de los primeros días de febrero en adelante, y Regina, su cosecha puede comenzar a mediados de febrero hasta fines de este mes. Esto es muy interesante para poder gestionar la época de mayor oferta que tiene la zona central del país. El costo oportunidad ha hecho el crecimiento que estamos viendo nosotros de superficie plantada con cerezo en zonas que no eran habituales, y ha habido una transformación de los cultivos tradicionales a la industria de la fruticultura del cerezo. Este es un ejemplo en Coyhaique, el Fundo Las Mariposas, que está pasando de cultivos tradicionales al cerezo. Yo diría que con muy buena tecnología, un buen propósito, que seguramente augura un muy buen resultado. Entonces, cuando le preguntan a uno por qué hay que llevar el cerezo a la zona sur, tenemos que decir que genéticamente el cerezo está adaptado a clima templado frío. Hagamos la diferencia, por ejemplo, con el duraznero, que está adaptado a clima templado cálido, y no podemos hacer entonces el duraznero con la facilidad con que se hace el cerezo en el sur. Hay una cosa también que llama la atención de la industria del cerezo, y es que el manejo agronómico se ha actualizado muy rápidamente en la zona. Hay capacidades profesionales y de los agricultores que se han puesto en línea para poder tener muy buenos resultados. Vemos que la gran industria, pero también los medianos y pequeños productores están transitando por este camino con mayor o menor velocidad. La mano de obra disponible en la zona está en proceso de especialización. Sabemos que hoy día hay labores que se hacen con gente que se traslada de la zona centro a la zona sur, pero yo diría que la especialización de la mano de obra más temprano que tarde va a estar disponible para continuar el proceso virtuoso del desarrollo de la especie en el sur de Chile. Las amenazas abióticas, sabemos, se requieren inversiones, pero tenemos que considerar el cultivo contemplando estos costos básicos para poder asegurar el éxito de la inversión. Y hay que hacer un llamado de atención para el desarrollo de plagas y enfermedades que eventualmente pueden aparecer, y que ya hoy día hay algunas que están haciendo presencia y están prevaleciendo en algunas situaciones que hay que mantener bajo control. Pero el resultado de haber caminado hacia el sur de Chile con el cultivo del cerezo nos ha permitido decir que hoy día nuestro país está abasteciendo en alguna medida al resto del mundo, con las primeras cosechas en octubre que tenemos en la zona de Ovalle, hasta marzo probablemente, cuando llegue la fruta que se ha cosechado en la zona austral en el mes de febrero, llegando a los mercados tan tarde como marzo. Yo diría que estas son las condiciones sobre las cuales se debe conversar en el tema del tránsito del cerezo hacia el sur de Chile. Esta es mi presentación y agradecemos a Gamaliel Lemo y Diego Arribillaga que nos hayan puesto atención. Muchas gracias.